Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado el comité organizador de este maravilloso congreso y poder tratar un tema tan interesante como la visión patriarcal de la supervillana y la de heroína en los cómics. En segundo lugar, me dirijo a ustedes para exponer parte de la presentación del artículo Morgana en el rol de supervillana en Camelot 3000 de Mike W. Barr y Brian Boland frente a la heroína de Morgane de Stephanie Fert y Simon Cansara. En esta exposición analizaré la imagen diversa entre los ilustradores norteamericanos y la de los europeos, puesto que los dos cómics no se diferencian tan solo en la representación del rol de Morgana, sino también en cómo presentan el personaje femenino y su simbología. En primer lugar, es necesario explicar de manera sucinta la historia del cómic, que, como bien expone Ana Merino en su ensayo El cómic hispano, existe la polémica en concretar su origen, debido a que diversos escritores, historiadores, estudiosos, no determinan un lugar y una fecha de su aparición. Por un lado está Thierry Roesting, reivindica al suizo Rodolphe Töpffer como inventor del cómic en 1830, porque fue el primero en publicar un álbum de cómics y en crear héroes ficticios. Por otro lado, se considera el inventor al norteamericano Richard F. Outcault, que en 1895 publica una tira cómica, Yellow Kid, en una página dominical a color en el diario Nueva York World, además de ser definido como el primer cómic moderno tal y como lo conocemos actualmente. Además, a tenor del estudio de páginas web especializadas en el género cómic, se considera también a Thomas Robertson, el inventor del cómic, en el año 1809, cuando publica Los viajes del Dr. Syntax, puesto que se trata del primer cómic o aventura seriada de la historia en tener resonancia, haciendo su aparición los bocadillos parlantes. Por estas razones resulta complicado datar una fecha, un país de origen y un autor concretos. No obstante, conviene subrayar que la expansión del arte secuencial comienza especialmente desde la publicación de Yellow Kid en Norteamérica y después se propaga por el resto de los países, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, etc., bajo los diferentes formatos también originados en Estados Unidos, como el comic book, underground, etc. A continuación, se definirán algunos aspectos del cómic americano y del europeo, teniendo en cuenta la visión de la mujer en ambos lados del Atlántico, la temática, las influencias y simbología de ambos mundos del cómic. A su vez, este análisis se elaborará a través del rol de villana o heroína en los dos cómics anteriormente mencionados de Morgana. En primer lugar, tenemos aquí Camelot 3000, ¿no? Pues las ilustraciones es el primer punto a tratar. Son un punto divergente entre los dos, puesto que el cómic americano Camelot 3000 presenta unas ilustraciones más reales, detallistas e incluso hipersexualizada la imagen de Morgana, incluso de otros personajes femeninos que aparecen en el cómic. Felipe Osa explica que el héroe del cómic representa el modelo americano y sus costumbres, por lo que la villana simboliza ese modelo incívico socialmente, al igual que su imagen se envuelve de símbolos relacionados con la magia negra y el satanismo. Más aún, Morgana se presenta como el arquetipo de seductora, una mujer bella, independiente, sensual, lujuriosa, una Eva o una sirena que engaña al hombre para manipularlo y acabar con él, en este caso con su hermanastro Arturo. Sin embargo, el héroe
europeo, en este caso heroína, Morgana, se representa de manera más cerebral que muscular, más analítico que intuitivo. Morgana lucha contra Merlín y sus artimañas. Sus trazos se alejan de la realidad para ceñirse a la importancia de la historia, no a su cuerpo ni a su belleza. En segundo lugar, el segundo punto a tratar es el contexto de los dos cómics. Se diferencia en el sentido de que en el americano la historia de Arturo se traslada al futuro, al año 3000, con unos escenarios más cercanos a la realidad, con los problemas representativos actuales y algunos no tanto, como por ejemplo la guerra, el poder, las invasiones, la traición, etc. En cuanto al europeo, la acción se desarrolla en el mismo contexto de la Edad Media, donde comenzó el romance medieval por parte de los autores como Chrétien de Troyes. Así pues, las imágenes se inundarán de bosques considerados lugares mágicos y misteriosos. En el siguiente punto se resalta el protagonismo de la mujer en el cómic europeo, una Morgana como personaje principal, en torno al cual gira la trama y el desenlace. Durante las páginas del cómic, Morgana aparece diseñada fuera del canon de superheroína, en el sentido de que su ilustración disiente claramente de la Morgana de los cómics americanos. No es una ilustración hipersexualizada, con un vestuario acorde a una vampiresa y a una mujer sensual. Al contrario, se destacan en la mayoría de las ilustraciones sus ojos, una mirada por donde se vislumbran los acontecimientos, la angustia, el miedo, la felicidad, etc. En el cómic de Morgane se retratan también dos arquetipos del personaje principal, de Morgana. Por un lado, la bruja, la arpía, la sibilina o la arpía de los infiernos, cuando aquellos personajes que están en desacuerdo con la libertad de la mujer realizan esa descripción habitual y denostada de la protagonista. Y por otro lado, la otra visión es la mirada del autor, a través del padre y del hijo de Morgana. Muestran a una niña, mujer, segura de sí misma, con fuertes convicciones y leal a su familia y a sus principios. Desde el principio de la historieta, interioriza el mensaje de su padre, ser la primera reina de Bretaña. Y por otro lado, lucha contra todo aquel que se lo impida, incluso contra su propio hermanastro, que obtiene el poder tan solo por el hecho de ser hombre. Asimismo, en su rol de aspirante a reina, y con unos valores fuertemente arraigados, pugna contra el personaje que representa la ambición, la traición y el poder, que es el mago Merlín. En este cómic ofrece una de su más oscura argucia, manipular el destino de la gente para obtener sus fines. También Merlín representa la religión cristiana, el patriarcado, por lo que se opone a que Morgana sea reina. Y a veces logra engañarla con la intención de que no sea coronada como tal. Con relación a Camelot 3000, Morgana simboliza a la supervillana, sexualizada, lujuriosa, malvada, vengativa, con una belleza hipnótica, etc. Normalmente, en los cómics de superhéroes, se considera a la mala de la historieta aquella que es dominante, crítica y que tiene voz propia, y sobre todo si es mujer. Morgana, en este cómic americano, posee numerosos poderes, pero los dirige hacia el mal, con el objetivo de derrocar a Arturo y de curarse con el grial de sus heridas o señales, provocadas por la avidez de poder. David Rojas expone que los personajes femeninos de los cómics americanos aún se construyen bajo la identidad estereotipada, construida por la heterodesignación del discurso hegemónico patriarcal, por lo que se destaca una presencia de la monstruosidad femenina. María C. Alegame considera en su trabajo de fin de grado que el personaje femenino villano, como Morgana, contiene una serie de rasgos psicológicos que la convierten en una femme fatal, una criatura de destructiva maldad, con una gran capacidad de dominación, tanto a los alienígenas como a los presidentes de las naciones que aparecen en el cómic. Incita al mal, puesto que todos están bajo su control, se comporta y hace que se comporten como seres malignos, y ella con esa fuerte sexualidad, al igual que un animal felino.
Por esta razón, Cea enlaza también a este tipo de personajes con el arquetipo de mujer-animal, esto es, con un híbrido entre mujer y animal, el cual se representaría a la mujer con felinos, serpientes, murciélagos, arañas, como en este caso. Otra disimilitud se encuentra en el tratamiento de la materia artúrica. El ilustrador y guionista americanos basan su historia en las fuentes medievales, especialmente en la muerte de Arturo, de Sir Thomas Malory. Así que significa perpetuar los rasgos negativos de Morgana, la bruja vengativa, cuyo fin es destruir a su hermanastro Arturo. De igual modo, la afinidad con otros personajes no existe. Casi todos la repudian, excepto su sobrino Modred, puesto que se comporta con ellos de forma manipuladora y autoritaria. Todos los personajes reflejan esa sociedad maniquea de buenos y malos. En cambio, en el cómic europeo, los autores de Morgane describe a un personaje que sufre traiciones, vejaciones por parte de la mayoría de los personajes que aparecen en él. Pero su carácter fuerte, el de Morgana, decidido y valiente, refuerzan su objetivo, puesto que no se amilana ante los obstáculos. Kert y Kansara, pretendiendo resarcir a Morgana, a un personaje tan denostado a partir de finales de la Edad Media y que desgraciadamente ha continuado en la actualidad. Ambos ponen en valor la personalidad independiente, sin que sea un hándicap por el hecho de ser mujer. Morgana ha sufrido desde su nacimiento y no consideran conveniente que sea injustamente tratada. María Isabel Luyval sostiene que el cómic europeo engloba un tinte más intelectual y literario, alejándose de la historia más superficial de los superhéroes. En consonancia con esto, es conveniente añadir que en Morgane la relación entre Morgana y Ginebra también se diluye, puesto que no existe la enemistad entre ellas, sino que Morgana la ayuda y la consuela, debido a su tristeza causada por el amor hacia Lancelot. Tampoco consta la animadversión con su hijo Modred, ni se convierte en un ser maligno y despreciable, como en otros romances y novelas contemporáneas. Al contrario, es un punto de equilibrio entre su objetivo de coronarse reina y su deber como madre. Modred, junto a Garlois, su padre, el padre Morgana, serán dos baluartes con los que contará para tomar las decisiones correctas y no sucumba al destino que le tendría aguardado Merlín. En última instancia, las diferencias entre el cómic americano y europeo se amplifican si se ajusta también al tipo de formato, a la propiedad de la obra, a la censura de uno y de otro, que de una manera u otra afectan a las viñetas y a su contenido. Además, repercute en el estilo y la estructura narrativa, siendo lo europeo un reflejo de la sociedad de la época. Juan Jesús González Moreno muestra que el cómic europeo rompe los estereotipos del sistema patriarcal. Trata sin miedo narrar una historia con final trágico o es un medio de crítica social. El cómic americano trata a un personaje más individualizado, más centrado en resolver sus traumas, sus debilidades y sus objetivos. Mariela Acevedo trata el papel de las heroínas o las villanas de los cómics, donde se dibujan como una encarnación de las fantasías sexuales o el miedo de los hombres. Las heroínas serían las novias eternas, como en el caso de Ginebra, mientras que las villanas son hermosas e hipersexualizadas, como en el caso de Morgana. Ambas son representaciones de la imaginería masculina, un modelo femenino que no amenace los roles de género tradicionales. Por lo tanto, es necesario resaltar la transformación que se produce en los cómics, ya sean ilustrados por hombres o por mujeres, valorar el trabajo realizado por las mujeres ilustradoras y autoras, rechazar la herencia de aquellos romances medievales que se construyeron bajo la misoginia y los dogmas religiosos, cuyo objetivo era mantener a la mujer recluida en el ámbito privado. En conclusión, es preciso desmantelar la explicación de la figura de villano o el atacante que nos expone Minerva Sánchez, con la dualidad entre lo bueno y lo malo, el héroe y el villano, que procede de un sentimiento religioso a través de los antiguos mitos.
Asimismo, el personaje de villano reafirma y mantiene los valores sociales establecidos, anular aquellos que creen estar por encima de las normas morales, de las leyes y de todo lo que nos aprisiona. Morgana busca su libertad, lucha contra esos cánones establecidos, puesto que la mentalidad patriarcal la sitúa en el clásico happy end americano, esto es, debe ser derrocado por no participar en la sociedad tradicional y luchar por sus ideales y principios. Muchas gracias.